Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Ulises Jiménez y un servidor Geraldino González. Recibimos en este momento al señor Ali Uzcategui, embajador de Venezuela, y Manuel Carrero, historiador. Bienvenidos sean ustedes. Muy buenos días, gracias por la invitación a este su programa y en el cual pues no tengo más que agradecerle en virtud de nuestra presencia acá y con el acompañamiento de nuestro querido historiador venezolano Manuel Carrero, quien de alguna otra manera se encuentra en estos momentos que estamos cumpliendo 74 años de relaciones diplomáticas con República Dominicana, desde 1944, de manera, vamos a decirlo así, declarada, ¿no? Porque nuestras relaciones son históricas y por eso el historiador presente. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos acompañando las actividades que desarrolla la misión diplomática a través del señor embajador Uzcategui. Y en esta ocasión pues hemos venido precisamente a dar apoyo en la conmemoración de casi 3/4 de siglo de relaciones diplomáticas oficiales. Nuestras relaciones vienen desde el tiempo del poblamiento a origen antillano. Entonces las raíces de nuestras relaciones se remontan a miles de años. Y en esta ocasión pues hemos venido a presentar un trabajo que hemos escrito sobre un personaje, digamos que polémico para la historiografía y para la historia de República Dominicana. Es un trabajo sobre José Núñez de Cáceres, como todos saben, quien proclamó la primera independencia, la independencia efímera el 1 de diciembre de 1821, sí. Y que en 1823, da la situación, la circunstancia política que sucedió, emigró a Venezuela y allí pues llegó a tener una importancia extraordinaria en muy breve tiempo. Creó un periódico y montó una editorial con precisamente una imprenta que llevó de acá. Pero un hombre seguramente muy audaz y de unas habilidades muy singulares porque se rodeó de los hombres de poder económico, político, de propietarios y llegó a ser secretario del general Páez, que era el hombre eje de la política en Venezuela. No solamente fue su secretario, sino manifiestamente su consejero. Entonces se convirtió en una figura política que muchos no llegaron a tenerla. Teniendo esclavos, teniendo tierras, teniendo comercio, teniendo hatos, no llegaron a tenerla. Núñez de Cáceres se encumbró en la política venezolana y se hizo paecista, y en el proyecto de Páez para separar a la República de Colombia fue una figura clave. El libertador conoció de todo esto y cuando regresó en el año 27 a poner orden en aquel dominó político, entonces lo sacó de Caracas y lo envió para Oriente, pero no quiso ir. Como deben saber todos, se fue a México y fue senador por Tamaulipas y allá murió. Pero él dejó allá un hijo, Pedro, que fue una figura política importantísima, una figura jurídica. Fue juez de parroquia, juez municipal, juez de la Alta Corte de Justicia, presidente y canciller. Y escribió además una cantidad de, unas memorias extraordinarias, poco conocidas inclusive para los venezolanos, pero fundamentales para conocer el proceso político-social de mediados del siglo XIX en Venezuela. Y además pues dejó una prole muy importante, una de cuyas nietas fue esposa, la segunda esposa del general dictador Juan Vicente Gómez, que gobernó durante 27 años, doña Amelia Núñez Dolores de Cáceres. Y bueno, hay una descendencia que está activa en la vida cultural, en la vida política actualmente. De manera que este es un trabajo que yo ofrezco para... Eso es un aporte interesantísimo para la historia dominicana, porque el asunto de la independencia efímera aquí en el 1821, los dominicanos tienen la creencia, siempre la han tenido, de que Núñez de Cáceres nunca creyó en que la independencia se podía sostener entre dominicanos, sino que había que incorporarlo a la Gran Colombia en ese momento. Hizo la declaratoria en la proclama, no fue que lo dijo, lo escribió. Exactamente. Fue una parte de los artículos de la proclama. Sí. Y no solo que lo escribió, sino que además que la bandera que escogió fue amarillo, azul y rojo. Exacto. Con 5 estrellas, que eran las 5 provincias que participaron en la declaratoria. Una serie de circunstancias de orden interno y externo
llevaron al fracaso de esta proclamación y lo que sucedió posteriormente con la invasión. Bueno, se dice que en ese momento Simón Bolívar tenía ya demasiados compromisos en las áreas que estaban bajo su eje y no pudo obtemperar el pedido que se hacía. Hubo una serie de situaciones porque Núñez de Cáceres envía a Antonio María Pineda. A Antonio María y el Pineda. viaje de Antonio María Pineda Sí. sufrió una cantidad de situaciones y llegó tarde. Pero aunque hubiese llegado temprano, Bolívar ya no estaba en Caracas. Exacto. Iba ya camino en la que hoy es la frontera entre Colombia y Ecuador, porque Bolívar entendió que en el contexto de la guerra por la independencia era necesario definitivamente enfrentar y derrotar a la aristocracia limeña, porque nada hacía con liberar a estas naciones si tenía la plataforma de España en Sudamérica. Claro. Tanto es así que en el año 24 él empieza a preparar tanto a Sucre empieza a escribirle a Sucre y al general Páez, a Sucre para que organizara 10.000 hombres y a Páez 7.000 hombres para venir a Cuba y a Puerto Rico, porque Bolívar tomaba las grandes islas de las Antillas como como un solo problema. Que era el pensamiento de Eugenio María de Hostos. Exactamente. Y de otros Exacto. patriotas latinoamericanos de ese tiempo. De tal manera que en este marco es que se debe entender la acción y las circunstancias de José Núñez de Cáceres. Esta obra entonces define la obra político-militar de Núñez de Cáceres en Venezuela. ¿De qué habla esta obra aparte de definir a José Núñez de Cáceres? Bueno, no se trata de una biografía, se trata de una aproximación al hombre y sus circunstancias, al hombre y sus problemas. Cuando él llega a Caracas, bueno, hoy día va usted de Caracas a La Guaira, al puerto de La Guaira, que son como unos 15 kilómetros, 18 kilómetros, va usted en 20 minutos, de acuerdo a la cantidad de autos. En aquel tiempo era distante, tanto que envía desde La Guaira una carta al general Páez en Caracas. Y bueno, él llega convencido de que si Bolívar, por las razones que fuera, no lo ayudó, el general Páez podía ayudarlo. Cuando él entiende allí el juego que hay con la República de Colombia, los poderes, los conflictos, los liderazgos, los caudillos, se da cuenta que Páez no podía ayudarlo así porque dispusiera, sino que tenía que pasar por el Congreso. Y resulta que Bolívar era el presidente de Colombia, pero la Constitución establecía que si estaba fuera de las fronteras no ejercía los poderes. No perdía el título, pero no ejercía los poderes y los ejercía el vicepresidente. Y el vicepresidente era Santander. Y Santander y Páez tenían conflictos de distinto orden. Entonces la solución era, como se fue generando una situación en Caracas que se llamó la Cociata, para romper con la unidad colombiana, y la oligarquía de Caracas y de Valencia tenían sus razones para pensar que era casi 2 meses para ir hasta la costa de Colombia, hasta Barranquilla, tomar el río Magdalena, remontar para llegar a Bogotá para ver si se solucionaba un problema y tardar otros 2 meses para regresar con la... Bueno, aquello era... No, la solución era romper con aquello. Esa obra que usted está presentando, ¿se va a hacer algún acto para presentarla? Ya le vamos a decir para terminar. Entonces, la solución era romper con la unidad colombiana para que Páez fuera jefe en Venezuela. Y él estaba convencido que Páez sí lo podía ayudar para retornar a reivindicarse ante los dominicanos. No lo dice en ninguna parte, pero no había otra salida por todo lo que hacía. En efecto, este libro lo vamos a presentar mañana en la tarde en la Plaza Bolívar a las 6, ¿no, embajador? 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Muy bien. Así que estamos invitando a todos los que tengan interés en conocer un poco sobre este personaje. ¿Estará disponible para los que asistan? Sí. Sí. ¿Tendrá algún costo? No, es presentación. No. Es que es una obra de presentación y entonces después ya... Y vamos a obsequiar algunos ejemplares allí. De verdad que es un gran aporte para la historia dominicana. No se trata de decir, mire, fue esto, no. Exacto. Es que creo que en los estudios de historia no hay bueno ni malo, sino hay. Exacto. Hay. Sí. Y entonces cada quien se va formando sus criterios de acuerdo a todo lo
lo que conlleva en Eso eso. es así. Y me parece que es un personaje sumamente interesante. Núñez de Cáceres, después que lo estudio, me parece que da para la historia y da para una buena novela. Sí. Un personaje, a mi manera de ver, muy interesante, Sí. pero poco Lamentablemente los libretos de novelas están ya quedando obsoletos y Claro. no están siendo comerciales Sí. en este momento. pero es un personaje poco conocido y valorado en su extensión en República Dominicana y en Venezuela. Por eso le decía los términos en que más se conocía aquí, Exacto. Sí. Núñez de Cáceres. Sí. Señor embajador, pasamos entonces con usted. Hablemos de la situación de Venezuela. ¿Cómo está Venezuela luego de no recibir el apoyo de la ONU, de la Unión Europea, de la OEA? ¿Cómo se visualiza Venezuela en este tramo, en estos 6 años de gobierno de Maduro? ¿Qué mensaje darle al venezolano, a la venezolana? Bueno, el mensaje de alguna u otra forma no existe como tal, porque está allí las acciones y los actos que se han venido ejecutando y que sencillamente lo que hay que analizar es el espectro constitucional que rodean todos estos hechos desde el punto de vista interno, solapando un poco lo internacional. Cuando digo lo interno, es que todo lo que ha ocurrido desde 1999 a la presente fecha está sujeto a nuestra Constitución. Hay algunas frases como que diríamos de manera muy coloquial, dentro de ella todo, fuera de ella nada. Y en eso es que nos radica nuestra posición desde el punto de vista como República Bolivariana de Venezuela, en el cual nos establece que somos un país soberano, como cualquier otro, con una independencia, con autodeterminación y soberanía propia. Por lo tanto, la decisión es una decisión de los venezolanos que deben estar en función de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es una constitución basada en el poder originario que es el pueblo. Es una constitución la cual el pueblo fue la que la eligió y la seleccionó como tal para que dirigiera el norte del país en función de nuestros deberes y derechos constitucionales. Bien dicho esto, podemos decir que hasta la presente fecha se han cumplido una serie de elementos importantes desde el punto de vista constitucional para llegar a lo que ya conocemos, que es la proclama, la juramentación del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, como fue que se hizo el 10 de enero, que es una fecha constitucional. O sea, no se ha hecho nada que no esté fuera de la Constitución. Hay que recordar que las elecciones fueron adelantadas en el año 2018, que eran en diciembre, para el 20 de mayo, con la finalidad de cumplir con unos acuerdos llevados a cabo entre un grupo de la oposición y el gobierno nacional. Y todo eso fue de manera constitucional. Es un proceso de diálogo. Hay que recordar que República Dominicana, a través del señor presidente de la República, Medina, de alguna u otra forma, permitió que aquí se realizara un periodo, un año prácticamente, de conversaciones, de diálogo, donde él fue un actor muy importante y se determinó un documento final, el cual lamentablemente la oposición no quiso firmar. Me recuerdo perfectamente, el 5 de febrero salió a la luz el documento y ese 5 de febrero prácticamente la oposición dijo que no lo iba a firmar. Por X motivo, por X decisión de ellos como oposición. Pero el gobierno nacional asumió ese documento, el cual fue elaborado en presencia del presidente Medina, en presencia del señor canciller y demás autoridades de acompañamiento que existían allí para ese momento, porque hay que recordar que habían una serie de países amigos en el cual algunos fueron sugeridos por los grupos de la oposición y otros fueron sugeridos por el grupo del gobierno, claro. Y eso dio un documento que no fue que lo hizo el Estado venezolano, lo hizo una mesa de trabajo, lo hizo un grupo de trabajo y que finalmente, en verdad, por algunos elementos políticos que siempre conocemos en el concepto de oposición,
no la oposición per se venezolana, sino por concepto de oposición, pues no quisieron firmarla, siguiendo y permitiendo los elementos para disociar lo que es la política venezolana. El presidente Maduro ha hecho un llamado nuevamente a un diálogo entre venezolanos, pero ¿qué implica ese diálogo? Bueno, sencillamente, como él lo ha dicho, han existido más de 300 llamados al diálogo, muchos se han llevado a efecto con intereses marginales, con un porcentaje alto o medio, pero en ese contexto es que es la única forma de poder nosotros esgrimir nuestros problemas, que es a través del diálogo y que está basado en lo que nos establece la Constitución, porque la Constitución nos da todos los procedimientos para que el pueblo venezolano de manera democrática solucione su problema. Y la única forma es a través del diálogo. Y en el diálogo, en función, no es el diálogo de que tú me tienes que dejar porque yo soy bravo y que tengo, no, sino que constitucionalmente me establece los procedimientos y lo que tenemos que utilizar es la Constitución. Hay que recordar, por ejemplo, lo que nos pasaba a nosotros en el 17, hechos muy lamentables, violentos, los cuales murieron muchas personas. Sí, fallecimiento de muchas personas y que no debió haber ocurrido, pero una violencia exacerbada interna y externamente, lo cual nos querían llevar a una guerra civil. Señor embajador, ¿cómo visualizarse hacia el futuro con tanta oposición internacional, organismos que se niegan a aceptar el régimen democrático de Maduro, democrático porque está basado en la Constitución, está basado en unos resultados de unas elecciones, criticables o no, los resultados están ahí? ¿Cuál es la perspectiva que tiene la actual administración de Maduro con todo este entorno desfavorable a nivel internacional? ¿Cómo funcionar, cómo hacer que Venezuela resurja y le diga a sus venezolanos: aquí estamos para servirles, aquí estamos para progresar, no para involucionar? Es ese mensaje que yo quisiera que desde su embajada, desde su oficina, se le envíe a los venezolanos y venezolanas, no solamente a los que están acá. Sí, fíjate, vamos al primer plano, que es el plano internacional. Hay que recordar que hay elementos, organismos internacionales que interactúan con los Estados miembros para la solución de problemas, para la solución, vamos a decir, de situaciones desde el punto de vista que generen alguna inquietud internacional. No obstante, eso está dentro del marco de una carta democrática, está dentro del marco de la Carta de la OEA, de las Naciones Unidas. Y cuando uno profundiza y estudia cada una de ellas, establece y se encuentra que todo es para contribuir al desarrollo democrático, institucional, de independencia y de soberanía de los países. En ningún lado se dice para intervenir, deponer o sencillamente desconocer, como usted lo acaba de decir, a un gobierno que está democráticamente elegido. O sea, estamos bien claros. Una de las cosas que hace en el 2017, Venezuela prácticamente sale de la OEA o mete su acción de salirse de la OEA, por darle ese nombre, para no ser más miembro de la OEA, es por el concepto de que la misma OEA ha perdido lamentablemente como organismo internacional su función, que es la de contribuir a la democracia, no solamente de un país, sino de la región. Vamos atrayéndonos un poco más y vemos como dentro de la OEA se arma un organismo en el cual se denomina un grupo de amigos que no tiene ni asidero internacional o de organización internacional, ni de cualquier otra índole que no sea más que un grupo de amigos, que es el Grupo de Lima. Algunos le dicen que el Cartel de Lima, amigos de Lima. Que de amigos no tienen nada. Bueno, eso entre ellos eran como, para nosotros menos. Lamentablemente, porque los pueblos, ahí tenemos nosotros países hermanos,
los cuales el padre libertador, junto con otros próceres, lograron y buscaron la libertad y la independencia de estos países bolivarianos. Pero bueno, el tema es que de alguna manera han tratado de incidir en las decisiones de los organismos internacionales, lo cual no ha sido fruto o no se le ha dado, no que no se le dé la razón, sino no han podido tener eco. Ahí tenemos que la ONU estuvo presente, representantes en la toma de posición del señor presidente de la República, y manifestó y declaró la intención de seguir colaborando con Venezuela para buscar ese desarrollo económico que tenemos que buscar para poder defendernos del bloqueo económico, que es parte de la guerra que hay contra Venezuela, porque la guerra no son solamente bombas, disparos, no, hay una guerra que a través de la diversidad de lo que significa la tecnología, los momentos históricos, nos están bloqueando para evitar que puedan en nuestro país ingresar los insumos necesarios para el desarrollo de la economía. Por eso el trabajo que estamos ahora haciendo con la ONU, como bien se indica, a través de la ONUDE, que es la Organización Nacional, la Organización Internacional para el Desarrollo Industrial de las Naciones, el cual tiene una base o un banco de base o una base de banco en la cual nos permite interrelacionarlos con todas aquellas industrias que puedan ayudar o coayudar en el desarrollo de la agricultura, de la metalmecánica, en fin, toda una diversidad de elementos importantes en el razonamiento para el desarrollo económico. Señor embajador, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Agradecemos que haya comparecido aquí con nosotros y al honorable historiador Manuel Carrero. Correcto. Nos parece sumamente interesante el aporte que está haciendo usted a la historiografía de la República Dominicana. Sí. Y tenemos repítanos la fecha para ponerlo en circulación. Mañana jueves a las 6 de la tarde. Mañana jueves a las 6 de la tarde. Sí. Interesante. Y estamos tras los pasos del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, en Venezuela. Ese es un proyecto mucho más largo, más difícil, más denso, pero tenemos la intención. Bueno, eso sería sumamente importante. Sí, cómo no. Qué bueno. Y estaremos agradecidos. Es el principio. Exacto, estaremos agradecidos de eso, señor Carrero, de verdad. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amable. Gracias. A ustedes, amables telespectadores, muchísimas gracias. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Le voy a